mediador o un intercesor. Y la palabra, hermanos, también que es importante ahí es que les dice, les enviaré otro. O sea que Jesús, hermanos, hacía la función de consolador para sus discípulos. Por eso les dice, les voy a enviar a otro, que significa, hermanos, otro del mismo tipo que yo. ¿Sí, hermanos? Porque luego pensamos que sería maravilloso que en el mundo estuviera Cristo, hermanos, para tenerlo cerca. Y luego nos hacemos esas preguntas, ¿no? ¿Y qué harías si Jesús estuviera contigo caminando, estuviera contigo en tu casa? Hermano, hay otro igual a Jesús, igualito. Y es el Espíritu Santo, que está con nosotros. Aquí el problema es de que no lo reconocemos que está ahí, pero Él está ahí, con nosotros. Y esa es la idea de esta palabra, hermanos, que tenemos que primero reconocer que el Espíritu Santo está con nosotros y que el Espíritu Santo, al igual que Jesús, nos quiere guiar, nos quiere enseñar, nos quiere perfeccionar, nos quiere, hermanos, detener, nos quiere, hermanos, enseñar cuando nos equivocamos. Entonces, así como Jesús llevaba a sus discípulos, si estuviera Jesús, hermano, presente, pues no estaría para todos, desgraciadamente, estaría para donde estuviera, pero no para todo el mundo. Por eso el Señor dice, les conviene que yo me vaya, porque va a venir otro que es Espíritu. Y como Él, hermanos, está en todas partes, porque es uno de los atributos de Dios, que está en todas partes, hermano, y que todo lo puede, pues está aquí en México, está en Inglaterra, está con los chinos que nos predicó el hermano hace 8 días, está en los rincones, hermanos, más escondidos de la tierra, está el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, esa es la promesa, hermanos. Él vino para fortalecer, consolar al creyente, ayudarle. Y también el pasaje, hermanos, que leímos nos dice, el mundo no lo puede recibir, dice, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Ahí tenemos dos preposiciones, hermanos, con y en. Ajá. Mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Sí, hermanos? Esa es la relación del Espíritu Santo con sus discípulos, o sea, con la iglesia. ¿Dónde está el Espíritu Santo, hermanos? Con nosotros y en nosotros, ¿verdad? Y ese es el contraste con el mundo, hermanos. El discípulo de Jesús primero, como ya lo dijimos, debe conocer al Espíritu Santo. Cuando el pueblo de Israel, hermanos, comenzó los discípulos a evangelizar, empezaron a evangelizar también a los gentiles y a los judíos, ¿verdad? Porque luego ahí hay una duda de algunas sectas, ¿verdad? Que dicen, es que en Hechos solamente vemos que se bautiza en el nombre de Jesús y no usaban la fórmula trinitaria. Y se hizo una doctrina de eso, hermanos. Por ahí también andan repartiendo libros de que es indispensable el bautismo para la salvación, ¿verdad? Entonces tenemos que tener cuidado con esas herejías, hermanos, porque dicen, no, es que es solo Jesús. Y cuando bauticemos, solo en el nombre de Jesús, porque así lo hacían los apóstoles. ¿Pero por qué lo hacían, hermanos? Pues porque al igual que el mundo, hermanos, no conocía el Espíritu Santo, el mundo no conocía a Cristo. Los judíos, hermanos, tenían una barrera en Cristo, no tenían una barrera con el Espíritu Santo. Ellos entendían bien quién era el Espíritu Santo. Los judíos entendían bien quién era el Padre, desde Abraham. Pero tenían un conflicto con Jesús. De hecho, en el discurso de Pedro, en el primero, les dice, ustedes fueron los que asesinaron a Cristo. Y les hace ver cómo él venía, hermano, siendo profetizado desde el pasado y cómo ellos lo crucificaron, porque ellos tenían una barrera con Cristo y todavía la tienen los judíos, hermano. Entonces el bautismo se efectuaba en el nombre de Cristo. ¿Por qué, hermanos? Pues porque ellos les costaba trabajo y accedían a la fe para creer en el Evangelio de Cristo, porque en el Espíritu pues ya creían y en el Padre también, ¿sí, hermanos? Entonces esa es la respuesta que tenemos que darles. En Mateo 28 nos habla, id por todo el mundo y hacer discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre de ¿quién, hermanos? Eso es lo que dijo Jesús, ¿sí, hermanos? Ese es lo que el Señor enseñó, ¿verdad? Muy bien, entonces está, hermanos, primero el discípulo debe conocer al Espíritu Santo. Ahorita ya esta introducción es para que tú conozcas al Espíritu Santo. ¿Quién es?
en contraste con el mundo, hermanos, el discípulo de Jesús debe tener el Espíritu Santo con él, como Jesús le dijo, ¿verdad? Mora con vosotros. ¿Dónde mora el Señor, hermanos? Con nosotros. En contraste con el mundo, hermanos, el discípulo de Jesús debe tener al Espíritu Santo en él. Dice que en la profecía de Ezequiel dice que el Espíritu iba a venir y iba a cambiar nuestro corazón de piedra, hermanos, en uno de carne. ¿Sí, hermanos? Y ahora ya dice la palabra iba a estar dentro también de nuestro corazón por el Espíritu Santo, ¿verdad? Dice, no va a haber alguien que les enseñe, sino el Espíritu Santo les va a guiar. Eso es lo que dijo Ezequiel, hermanos, ¿verdad? Acerca del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo está no solo al lado como el Paracletos, el Consolador, sino está dentro de nosotros. Y el cuerpo, dice Pablo, hermanos, es el templo del Espíritu Santo. ¿Sí, hermanos? Por eso ahí en ese contexto le dice Pablo a la iglesia, huyan de la fornicación, porque el que habita ahí es el Espíritu Santo. ¿Sí, hermanos? Entonces es un privilegio, hermanos. Imagínate que Jesús te agarrara una semana cada quien para andar con nosotros en carne y hueso. Sería maravilloso. ¿Qué le preguntarías? ¿Qué le dirías? ¿Estarías atento a las indicaciones que te dijera? ¿Sí o no? Es lo mismo que tienes que tener con el Espíritu Santo. Tienes que estar receptivo porque es la misma voz de Cristo. Dice, yo le voy a rogar al Padre que les mande otro como yo y Él les va a decir todas las cosas que ya les dije y lo que viene también. Y cómo deben conducirse. ¿Y cuál es el problema entonces, hermano? El problema es de que no reconocemos que el Señor está con nosotros. ¿Y qué causa eso, hermanos? Pues que no tengamos temor de Dios. Si no reconocemos que el Espíritu Santo está con nosotros y habita en nosotros, lo que resulta es que no tienes temor de Dios. Y la regamos constantemente. Y luego viene otra promesa también, además de con y en, viene otra preposición, hermanos, que se utiliza para el Espíritu Santo, en relación entre el discípulo y el Espíritu Santo. En Hechos 1:8 Jesús también les dice, espérense aquí porque va a venir el Espíritu Santo. Pero ya no solamente van a caminar con Él o van a estar en Él, sino ahora va a venir sobre ustedes, ¿sí, hermanos? Y dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre, ahí está la otra preposición, subráyala ahí, sobre, con y en, es la actividad del Espíritu Santo, hermanos, con el discípulo. ¿Sí, hermanos? Y es lo mismo que hizo Jesús con sus discípulos. Estuvo con ellos. Estuvo en ellos, hermanos, trabajando su mente, su fe, a través de diferentes milagros, andando por el mar, en ellos, trabajando. Pero también estuvo, hermanos, dice, yo les doy autoridad. Vayan a predicar a estas ciudades, van a ir en mi nombre y van a hacer milagros. Ellos, hermanos, lo mismo que hizo Jesús, el Espíritu Santo lo quiere hacer con su iglesia hoy. Lo mismo, ¿sí, hermanos? Entonces, dice el texto que leímos, al cual el mundo no puede recibir, hermanos. El mundo no puede recibir el Espíritu Santo porque Él es, hermanos, subráyala ahí, santo y verdadero. Leímos el primer versículo, el Espíritu de verdad. ¿Sí, hermanos? Como si podemos ponerle un título al Espíritu de Dios, es el Espíritu de verdad. Y también es el Espíritu Santo. ¿Sí, hermanos? ¿Cómo es el Espíritu? Santo, ¿y qué? Es verdad. Entonces el mundo, hermanos, el mundo no quiere la verdad. El mundo, hermanos, se enoja si le dices la verdad. El mundo se aleja de ti si actúas en la verdad. Pero si eres corrupto, mentiroso, puedes ser un gran amigo del mundo. ¿Sí? Pero al Espíritu Santo, hermanos, y los que portan el Espíritu Santo no son bienvenidos a este mundo. No son bienvenidos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo te va a llevar a la santidad y te va a llevar, hermanos, a la verdad. ¿Amén? Entonces el Espíritu de verdad no es popular en una era, hermanos, de mentiras. ¿Quién inauguró las mentiras? Pues Satanás, desde el huerto, dice Jesús, Él es el padre de ¿qué, hermanos? Entonces lo contrario al Espíritu de verdad es el padre de mentira, hermanos.
El padre de mentira es lo contrario al espíritu que hemos recibido. Y tenemos que estar, hermanos, avisados de esto. Tenemos que estar creyendo esto, hermanos, porque pues si hay una lucha en nuestro interior, hay una lucha espiritual, hermanos, entre la verdad y la mentira. ¿Sí, hermanos? Muy bien. Entonces el mundo no le puede recibir, pues porque no le conoce. Usted que conoce al Espíritu Santo, hermanos, pues ya no se puede apartar de él. Porque lo que ha alcanzado en Cristo, hermanos, lo que ha alcanzado en su vida cristiana es gracias al Espíritu Santo. Es gracias al Espíritu Santo. ¿Sí, hermanos? Del Espíritu Santo recibimos toda la obra completita, hermanos, de salvación. Por el Espíritu Santo somos regenerados. Por el Espíritu Santo, hermanos, somos justificados. Por el Espíritu Santo somos santificados. Por el Espíritu Santo, hermanos, somos adoptados a la familia de Dios. ¿Sí, hermanos? O sea, todo lo que tú has alcanzado, hermanos, en Cristo es gracias al Espíritu Santo. Amén. Y entonces dice Juan 16:13, pero el que leímos al principio, pero cuando venga el Espíritu de ¿qué, hermanos? De verdad, en contraposición con el padre de mentira. Él los guiará ¿a qué, hermanos? A toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Eso es lo que nosotros recibimos de la promesa de Jesús, ¿sí, hermanos? Y aquí está, hermanos, dice que es el espíritu de verdad contra los espíritus engañadores, demonios, y el mismo Satanás se dedican, hermanos, a engañar. Por eso Pablo le dice a Timoteo, pero el Espíritu ya lo estaba guiando desde ahí. ¿Cómo escuchaba Pablo, hermanos, la voz del Espíritu Santo? Y Pablo nomás escribía. Fíjense lo que le dijo. Mira lo que me dijo el Espíritu. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, o sea, nos tocó a nosotros, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus, ¿qué, hermanos? Mentirosos. Ajá. Y a doctrinas de ¿qué, hermanos? De demonios. Entonces la iglesia, hermanos, porque los apóstatas son los que conocen la verdad, ya nos hablaron de la apostasía apenas, ¿no? Los apóstatas son los que alguna vez escucharon de Dios, los que alguna vez probaron del Señor y hacen todo lo contrario. Bueno, entonces, ¿por qué, hermanos? Porque están escuchando espíritus mentirosos. ¿Sí, hermanos? Demonios, así como Dios le dijo a Eva la verdad. Si tú comes de ese árbol, ciertamente morirás. ¿Y qué vino a hacer Satanás? Le vino a decir la mentira. Dice Eva, ¿quién te dijo esa mentira? O sea, hasta hizo ver a Dios mentiroso. Si tú comes de ese árbol, serás como Dios. ¿Qué le dijo, hermanos? Le dijo una mentira. Le dijo una mentira. Porque Eva y Adán, hermanos, ya poseían atributos de Dios. Tenían la identidad de Dios, eran imagen y semejanza de Dios. No podían tener todos los atributos de Dios como seres humanos, ¿verdad? Pero ese fue el engaño de Satanás. ¿Qué cosa, hermanos, más admirable pudieran haber tenido, hermanos, Adán y Eva en su vista, en su espíritu, que la presencia de Dios y la voz de Dios? Que fue tan deseable para ellos que esa fue su tentación. Imagínate, el Satanás los tentó con algo bueno. ¿Sí, hermanos? Entonces tienes que tener tu discernimiento. Entonces ahí está la verdad de Dios contrastada con la mentira de Satanás. Y tristemente, pues Eva y Adán, hermanos, fallaron, ¿verdad? Y desde ahí, hermanos, el problema de la humanidad desde nuestros primeros padres es que la humanidad opera sobre la base de la mentira. Subráyalo, hermanos. Ese es el mayor peligro que corre la iglesia, que corren tus hijos, nuestros jóvenes. Es que el mundo, hermanos, opera en base a la mentira. Ajá, desde el jardín del Edén hasta hoy. La mentira, hermanos, es el resultado de esa naturaleza caída, de que fue heredada de nuestros padres, que generó, hermanos, pues un corazón engañoso, que se engaña a sí mismo, como dice el profeta Jeremías, engañoso es el corazón y perverso. ¿Sí o no, hermanos?
¿Quién lo conocerá? Bueno, eso es gracias a todo lo que se heredó desde la antigüedad, hermanos, hasta ahora. Tenemos un corazón que se engaña y que engaña a otros. Ajá. Ese corazón tiene deseos caídos que distorsionan nuestra manera de pensar. Ajá. Es el problema, hermanos, que nuestro corazón tiene deseos caídos, hermanos, deseos engañosos. Como consecuencia, la humanidad vive, hermanos, esclavizada a patrones de pensamiento y de conductas, aunque vive creyendo que es absolutamente libre. La gente de allá afuera que toma, vive su vida desenfrenada, piensan que son libres, pero están viviendo una mentira, hermanos, un engaño. Y se ve expresada, hermanos, en su identidad, en la manera en que piensan como Dios, en la manera en que llevan su matrimonio, en la manera en que hacen noviazgo, en la manera que viven su sexualidad, en la manera que tratan las personas. Vivimos de mentiras, hermano. Por eso las cosas no resultan bien. Y por eso era necesario que Jesús se fuera, porque dice que venía el Espíritu de verdad. ¿Sí, hermanos? El Espíritu de verdad. La mente, hermanos, se nutre con la verdad de Dios o es intoxicada con la mentira del mundo caído. Entonces la iglesia, hermanos, está en un momento de mucho peligro, porque por un lado, hermanos, tiene la promesa y ha recibido el Espíritu Santo que le quiere decir la verdad todo el tiempo, de todas las cosas. Pero, hermanos, tenemos la mentira del mundo caído, que también, hermanos, nos grita a través de su música, de lo que produce de sus películas, de sus hijos del diablo, que son compañeros de escuela, compañeros de trabajo, vecinos, y nos quiere intoxicar de esa mentira, hermanos. ¿Tú caminas en la verdad, hermanos, o caminas en la mentira? Porque de eso depende, hermanos, si el Espíritu Santo camina contigo o no camina contigo. ¿Sí, hermanos? La verdad de la palabra nos lleva a honrar a Dios y a glorificarlo en una verdadera libertad. Y la mentira que compramos da origen a un ídolo, hermanos. Si tú le compras una mentira al mundo o a Satanás, hermano, eso se va a convertir en un ídolo. Es lo que dice Romanos en casi todo el capítulo 1. Dice, ya que cambiaron la verdad de Dios, ¿qué cambiaron, hermanos? Por la mentira. Porque ahí dice más atrás, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus propios razonamientos. Ahí están las mentiras del diablo. Están, hermanos, situadas en nuestra mente. Por eso se nos invita al discipulado, ¿no, hermanos? ¿Ya se anotaron al discipulado? ¿Sí? Ya está, y la hermana Sarita al rato los anota los que faltan. ¿Sí, hermanos? Porque hay un problema en nuestra mente, hermanos, que está acoplada al sistema del mundo. Y como todos lo hacen, hermanos, pues parece que es normal. Como ayer yo les decía a los jóvenes, como dice el salmista, no te presiones por lo que hacen los malvados, no te inquietes, dice el Salmo 37:1. Pero eso es lo que causa la sociedad, hermanos, sobre nuestros jóvenes, una presión, una presión. Es que todos tienen relaciones sexuales, una presión, porque esa es la verdad del mundo, pero al final es una mentira. Es que todos puedes tú probar en los noviazgos, ¿no? Porque todos lo están haciendo. Entonces, eso, hermanos, son mentiras que no se sienten mal esas mentiras. Cuando Eva tomó la fruta, dice que para su vista fue muy deliciosa esa fruta, ese fruto, porque así son los deseos, hermanos, y las mentiras. Son deseosos, pero intoxican, hermano. Intoxican. Entonces, cuando ya menos lo sientes, ya estás enredado en ese problema y en esa situación por las mentiras que creíste, hermano. El trabajo de la consejería, hermanos, que luego tenemos en la iglesia, bueno, no luego, cada semana, a veces cada día, es desintoxicar a los hermanos de las mentiras que portan, porque tienen muchas intoxicación de las mentiras que el mundo les dijo que era una verdad. Y parecía que era una verdad porque se sentían bien, pero esas mentiras empezaron a producir consecuencias, porque no son basadas en la palabra de Dios y no las guía el Espíritu Santo, las guía la carne.
Entonces el proceso, hermanos, de libertad es renovar tu mente, como Pablo lo dijo. No se amolden a este mundo, no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12, 2, ¿sí, hermanos? 1 y 2, ¿verdad? Entonces ese es el proceso que tenemos, hermanos, una renovación de nuestra mente. Entonces sí tenemos que, hermanos, depender del Espíritu para eso, porque dice que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Y ya una vez que tú cambias la verdad de Dios en cualquier situación de tu vida por la mentira, hermano, lo que vas a hacer es honrar y dar culto a las cosas creadas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Entonces, cuando menos ya lo sentimos, ya estamos adorando, hermanos, lo creado y desplazamos a Dios. Y Dios, hermanos, pues dice, como dice ahí, nos entrega a una mente así, hermanos, idólatra. Ajá. Entonces Pablo explica, hermanos, el origen de toda idolatría, hermanos, se inicia en la corrupción de la verdad. Subráyalo, apréndetelo. El origen de toda idolatría, hermanos. El origen de cosas que adoramos. Tienes, hermanos, su origen cuando se corrompe la verdad en tu vida y aceptas una mentira. ¿Sí, hermanos? Entonces debemos reconocer que está el Espíritu de verdad con nosotros, en nosotros, y dale oportunidad que te hable, hermano. Joven, dale oportunidad que te hable. Es bueno, Señor, lo que yo estoy haciendo. Es como si le preguntaras a Jesús, que estuvo una semana contigo, caminando contigo, pregúntale. A veces el sentido común te va a responder. No tienes que orar diciendo, Señor, ¿es tu voluntad que vaya a la iglesia? Porque tú sabes que por sentido común no tienes que recibir la voz de Dios, ¿no? Si es necesario, ¿no? No, tú sabes que es un beneficio, ¿sí, hermanos? Pero hay cosas más relevantes que sí tienes que preguntarle al Espíritu Santo antes de acceder a ellas. Porque si no, hermanos, si se corrompe la verdad en tu vida, lo que surge, hermanos, es adoptar una mentira y esa mentira se vuelve un ídolo en tu corazón. Y para quitar un ídolo, hermanos, está bien difícil. Ajá, está bien difícil. Eso es lo que hacemos, quitar ídolos. Dice el profeta Ezequiel que venían a él las personas, los líderes, y le decían, háblanos para saber la dirección de Dios. Y Dios le dice a Ezequiel, le dice, no les hables ninguna guía, ninguna dirección. Háblales primero de sus ídolos, porque han establecido sus ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad en ellos. Por lo tanto, todo lo que tú les puedas hablar de lo que yo quiero para sus vidas, no se va a lograr. Primero lo que tienes que hacer es hablarle acerca de sus ídolos de su corazón, porque han puesto una venda en sus ojos. Así el profeta les dijo. Entonces el profeta les hablaba de esas mentiras que habían adoptado y empezó a derribar esos ídolos. Entonces Romanos nos habla de eso, hermanos, de la entrega. Dios les entrega, hermanos, dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta la dirección del Espíritu Santo, ahora se aplica a nosotros, Dios los entregó una mente reprobada. Los entrega, hermanos, para hacer cosas que no convienen, estando atestados de, y ahí están los ídolos que se pueden levantar, hermano, por una mentira. Y ahí viene una lista de ídolos en el corazón, que se levantan por una mentira que yo establezco en mi vida. Lógicamente esa mentira, hermanos, está bien agarrada de un deseo, de algo que yo quiero. Entonces están atestados de injusticia. ¿Qué ídolo, hermanos, está en esas personas que hacen injusticia? Hay un ídolo ahí. Quizás sea la aprobación. Como yo no quiero verme mal ni lucir mal ante los demás, no voy a hacer lo justo, porque si no yo voy a quedar ensuciado. ¿Ya vieron cómo el ídolo está detrás de todo esto, hermanos? Un ídolo en el corazón. La aprobación puede ser un ídolo en el corazón. La fornicación, la perversidad, la avaricia. Hay de los pecados de los más escandalosos a los menos escandalosos. Porque luego decimos, ay, sí, pobres borrachos, que Dios los libre, ¿no? O los fornicarios, ay, no, qué malos son. Pero aquí habla de los que hacen maldad, los que tienen envidia. ¿Quién puede ver tu envidia?
Nadie la ve, hermanos, solamente el Señor, que ve el ídolo que hay en tu corazón. El ídolo del corazón de alguien que envidia, hermanos, es que no está contento con lo que Dios le da. Es un ídolo en el corazón. Quiere más. Entonces envidia a los demás. Homicidios, contiendas. Detrás de cada uno de estos pecados hay un ídolo que se estableció, hermanos, en base a un deseo que yo tenía por una mentira que adopté. Que no me dejé guiar por la voz del Espíritu Santo. Entonces dice, y cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Murmuradores. Ese pecado parece insignificante, pero hay un ídolo detrás de ese pecado. Hay un ídolo detrás de ese pecado. Detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, como dice Pablo a Timoteo, o sea, ya conocían de Dios y que Dios era recto, santo y verdadero, entendiendo eso, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. ¿Sí, hermanos? Entonces los seres humanos siempre están dispuestos, hermanos, a creer una mentira cuando ésta les promete algo que desean. ¿Sí? Subráyalo, hermanos. Siempre somos susceptibles, hermanos. Calvino decía, el ser humano es una fábrica de ídolos. Y es verdad. Porque la carne, hermanos, siempre está deseando. Aunque a veces esos deseos que tenemos no son malos, pero cuando Satanás te ofrece una mentira, hermanos, se puede convertir en algo malo. Ajá. Entonces, el ser humano siempre está dispuesto a creer una mentira cuando ésta les promete algo que desean, aun si fuera prohibido. ¿Sí, hermanos? ¿Qué dice el salmista, hermanos, en el 116:11? Todo hombre es mentiroso. La razón es que toma la verdad y la vuelve mentira. ¿Por qué, hermanos? Porque la exagera. No sé si alguien aquí exagere la verdad. Cuando tú exageras algo que es cierto, hermanos, estás diciendo una mentira. O sea, cuando le añades voy a contar algo, pero le voy a añadir de mi cosecha para que se haga más emocionante. Esa es una mentira. Todo hombre es mentiroso. O sea, dentro de nosotros también tenemos un conflicto con la mentira, hermanos. Ajá. La exagera, otros la minimizan. Ah, no está pasando nada. Ah, tú síguele. La minimiza, otros la esconden, otros la tergiversan, la tuercen, la cambian. Otros la citan fuera de contexto, hermanos. Otros entretejen la verdad con la mentira para adornar la mentira, para que no suene tan mentiroso. De hecho, las sectas, muchas de las sectas, hermanos, de la rama del cristianismo, tienen mucha doctrina válida, pero tienen un poquito de otra doctrina. Que su líder tuvo revelaciones y... Entonces, cuando tú vas con otro, un testigo de Jehová, un mormón, un católico, parece que estamos hablando el mismo lenguaje, pero de repente se tuerce, hermanos, porque mezclan la verdad con la mentira. ¿Sí, hermanos? Entonces, es la mentira la que no deja al hombre pensar ni vivir bien, hermanos. Tenemos un problema, hermanos. Tenemos una bendición. Cuando empezamos a leer la promesa de Dios, del Espíritu Santo, pues nos emociona, ¿no? Pero tenemos un problema cuando no escuchamos la dirección del Espíritu Santo. Ahí tenemos un problema. ¿Sí, hermanos? Tenemos un problema cuando se nos sube lo pentecostal. Y decimos, es que lo que yo quiero del Espíritu Santo solamente es que esté sobre mí. No te equivocas. Porque eso es, hermano, lo que hizo la iglesia de Corinto. Que tenía mucha llenura del Espíritu Santo, pero era un desorden. Andaban fornicando y se metían entre personas y andaban murmurando. Y entonces, hermano, al Espíritu Santo lo tienes que tomar todo completito. ¿Sí, hermanos? Porque el riesgo del pentecostalismo es eso. Imaginas, tú quieres el Espíritu Santo, Dios te bautiza en lenguas porque es una gracia, pero andas de chismoso. ¿Para qué quieres el poder, no? Andas en toda la lista que leímos ahorita de Romanos. Andas haciendo injusticias, andas planeando maldad.
andas mal en tus relaciones con tu pareja, con tus hijos, robas, está mal tu sexualidad, pero aquí le pides que el Espíritu Santo te llene, que esté sobre ti. Hay una razón por la que el Espíritu viene sobre nosotros, y ya la dijo Jesús: y recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿Cuál es la razón por la que pedimos del Espíritu Santo, hermano? Pues que salgamos a predicar, que salgamos a sanar los enfermos, a dar buenas nuevas a los pobres, a los abatidos, dar una consejería en el poder del Espíritu Santo. No es para emocionarnos, hermano. Y eso tenemos que tener cuidado y discernimiento en esta era, hermanos, porque hay mucha emoción en el pentecostalismo, hermanos, en el nuevo pentecostalismo. Ahí le agregamos otra ya no solamente es el pentecostalismo, ahora es el nuevo pentecostalismo, donde ya es un relajo en las iglesias, hermano. Y todo eso se lo achacan al mover del Espíritu Santo, y están revolcándose y avientan las sillas y están ahí como posesionados y bueno, y decimos: ¿y eso dónde está en la Biblia, no? ¿Para qué quieren el poder que supuestamente están teniendo? Tenemos que ser bíblicamente, hermano, correctos. De nada sirve que tú anheles el Espíritu Santo si tu vida no cambia en su guía del Espíritu Santo. ¿Sí, hermanos? Muy bien, y eso ahorita lo vamos a ver, lo vamos a analizar. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. O sea, les estaba diciendo, hermanos, algo muy común, porque cada rabino, hermanos, que vivía en el tiempo de Jesús, esperaba eso, esperaba que sus discípulos fueran como él, que actuaran como él, que hicieran tuvieran las mismas enseñanzas, los mismos modales. Todo, hermanos, tenía que ser una copia del rabino. Por eso no era extraño, hermanos, que cuando Jesús empieza y lo empezaron a conocer como rabí, que sus discípulos le siguieran y dejaran todo, porque en el pueblo de Israel, hermanos, no había solamente Jesús como rabí, había muchos rabinos. Y ellos, hermanos, eran la clase, lo mejor, lo más preparado, hermanos, y cada rabino escogía, hermanos, lo mejor de las sinagogas, y principalmente eran jóvenes. Ellos se sabían la Torá, ellos se sabían los salmos, ellos se sabían los profetas. Lo único que necesitaban era que se apegaran a un rabino para ser como él. Entonces el discípulo escogía a su maestro y el maestro les hacía una prueba y le decían: ya pasaste la prueba, ahora eres mi discípulo. Y le decía la palabra: sígueme. Y entonces para la familia, hermanos, judía, eso era una gran... Es que no cualquier, hermanos, era seguidor de un rabino, solamente eran puros jóvenes de élite intelectual. Y cuando viene Jesús, hermano, hace algo diferente. Lo empezaron a conocer como rabino, pero él no dejaron que lo escogieran, sino él fue y escogió. ¿Y a quién escogió, hermanos? ¿A la élite? No. Y eso es para saber, hermanos, que nosotros, aún teniendo fallas, el Señor nos escogió. ¿Sí, hermanos? Y ya no lo hizo Jesús presencialmente, ahora lo hizo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue el que te movió para que tú conocieras a Cristo. ¿Sí, hermanos? Ahí Él te eligió y te dijo: sígueme, tú tienes que ser mi discípulo. No importa que seas ladrón, no importa que seas lo que seas, borracho, no importa. Tú vas a entrar a un discipulado que cambia vidas. ¿Sí, hermanos? Y eso es lo que hizo Jesús. Por eso lo que dice ahí: si vosotros permanecéis en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos, porque es lo que esperaba cualquier rabino de su época. ¿Sí, hermanos? Pero aquí viene la diferencia: y conoceréis la verdad en mi discipulado, y la verdad os hará libres. Y le respondieron, fíjense cómo la gente no acepta la verdad. Nosotros no necesitamos tu verdad, nosotros somos hijos de Abraham, somos linaje de Abraham, y jamás hemos sido esclavos de nadie. Fíjense este versículo, hermanos, y está lleno de mentiras. O sea, eso es pura mentira, hermanos, lo que le dijeron a Jesús. Porque ya habían sido esclavos. Porque a pesar de que eran linaje de Abraham, no se comportaban como hijos de Abraham.
Ahí mismo Jesús les dice, ustedes no son hijos de Abraham. ¿Qué les dice, hermanos? Son hijos del diablo. Son hijos del diablo. Y les dice sencillamente, ¿por qué? Porque las cosas de su padre ustedes quieren hacer. Puras mentiras, hermano. Pero Jesús le dice, si ustedes vienen y escuchan mis palabras, van a conocer la verdad. Y cuando conozcan la verdad, ustedes van a ser verdaderamente libres. Lógicamente, hermanos, alguien, como dice, del mundo, ¿cómo va a recibir esas palabras si no tiene el Espíritu Santo? Nosotros sí podemos, hermanos, saber esto, ¿verdad? Ustedes pueden ser como yo, les está diciendo, ustedes pueden hacer lo que yo hago, como un rabino decía, y nosotros lo podemos también hacer. La meta, hermanos, de nosotros es ser como Cristo. Pablo lo escribió, hasta que todos lleguemos a la medida de la plenitud ¿de quién? ¿Y quién nos va a conducir a esa medida, hermanos? El Espíritu Santo. Él nos va a guiar, hermanos, a toda la verdad, dice. A toda la verdad. Tenemos un gran privilegio, hermanos. Y se hace realidad el sueño de Jesús, que seamos sus discípulos. Lo más difícil, hermano, ya está, ya te eligió, ya estás aquí. Ahora, hermanos, déjate conducir por el Espíritu Santo. Y le respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Y Jesús le dijo, si fueres hijos de Abraham, las obras de Abraham ustedes harían. Pero ahora ustedes procuran matarme. Abraham no era asesino. Hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Hablar la verdad. Dice, hermano, que cuando él les predicaba la verdad, dice, lo procuraban matar. Porque el mundo, dijimos hace rato, no acepta la verdad, ni la santidad. Entonces cuando Jesús hablaba verdad, ¿qué querían hacer con él? Matarlo. Es que tú cuando eres verdadero, hermano, y te conduces en santidad, chocas con lo que no es verdadero. Y ese es el precio de seguir a Cristo, hermanos. ¿Están pagando el precio de seguir a Cristo, hermano? Que lo menosprecien, que los hagan a un lado, que los hagan ver en ridículo, los que supuestamente tienen la verdad. Dice, vosotros hacéis la obra de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Casi le están diciendo así como tú, que no sabemos quién fue tu papá. A Jesús. ¿Sí, hermanos? Dice, un padre tenemos que es Dios. Estaban bien mentirosos, ¿sí, hermanos? Y dice, Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido. ¿Tú amas al que está a tu lado, hermano? ¿Al que está atrás? ¿Al que vive en tu casa? Eso se espera, hermano. Ahorita te amé, ¿no? Cuando ya vieron que estamos hablando del diablo y de sus hijos, sí, hermano, amén, ¿no? Hasta a mi jefe amo mucho. No, cuánto los amo. Si ustedes fueran de Dios, ¿qué surge de alguien que es de Dios, hermano? Amor. ¿Sí, hermanos? Porque yo he salido de Dios y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que el que me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. ¿Sí, hermanos? Vivimos en mentiras, aún como cristianos, hermanos, porque no podemos escuchar el Espíritu Santo. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Sí, hermanos? Aquel que es dirigido por el Espíritu desea hacer lo que el Espíritu le dice. Pero aquel que es dirigido por la carne o por el diablo, pues quiere hacer los deseos de su padre. Él ha sido homicida desde el principio, así como les estaba diciendo a ellos, como ustedes que quieren matarme, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y papá, ¿de quién es, hermano? De los mentirosos. Él es el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Hermano, si tú eres de Dios, tú oyes las palabras del Espíritu Santo. Y cada vez que las oyes, está, hermanos, quitando las mentiras que alguna vez estaban en tu vida. Las va quitando. ¿Sí, hermanos? Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios, les dijo ahí. ¿Sí, hermanos? Entonces ahí está claramente, hermanos, claramente en dónde nos estamos dirigiendo, ¿sí? Y dice el Señor, pero cuando venga el Espíritu de verdad, ya hablamos del Espíritu de verdad,
Ahora dice, Él los guiará, hermanos. ¿A qué nos va a guiar el Espíritu de verdad? A toda la verdad. Y guiar, hermanos, aquí dice ir adelante en el camino. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Porque nosotros en la Biblia somos comparados como borreguitos, ¿no, hermanos? Como ovejitas. Y la ovejita en su composición, hermanos, fisiológica, es torpe. Por eso el Señor nos compara así. Porque somos torpes, hermano. Y necesitamos la guía del pastor, ¿verdad? El Paracletos, el Consolador, el Espíritu Santo. Es el que va adelante y te va mostrando el camino. Literalmente es enseñar, guiar y pastorear. Y esa es la función del Espíritu Santo en tu vida. ¿Qué te dijo el Espíritu Santo esta semana, hermanos? Antes de tomar una decisión, cuando hablaste, a dónde te dirigiste. ¿Puedes escuchar? Porque la voz de Satanás, hermano, esa no la tienes ni que pedir ni accesar a ella. No, esa la encuentras solita saliendo. Esa está por todos lados. Nos inunda, hermanos. ¿Sí? El Espíritu Santo nos guiará a toda la verdad. La palabra guiados en este pasaje está en presente y significa conducir por consecuencia de pasar tiempo. ¿Sí, hermanos? Ahora, esto no es algo místico. Ay, tengo que estar siempre con el Espíritu Santo. Ya es una realidad en ti, hermano. Ya está contigo. Por consecuencia de estar contigo, hermanos, tú debes solamente aprender a escucharlo. Aprende a escuchar al Espíritu Santo. Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿qué son estos, hermanos? Hijos de Dios. Tú ve a la plaza, ve al mercado y agarra a un niño que no es tuyo, hermanos. ¿Qué va a hacer el niño? Pues se va a espantar, va a gritar. Porque todos los que son guiados del Espíritu agarran a su papá y le dice, tú llévame, ¿no? Tú guíame. Y van de la mano con su papá. ¿Sí, hermanos? Esos son los que son guiados por el Espíritu de Dios, son hijos de Dios. Hermano, ¿eres el hijo que se revela a tomar la mano de su papá, del Espíritu Santo? ¿Cómo estás en esa situación? Que Dios te dice, ya no hagas esto. Y tú dices, suéltame, yo sí lo quiero hacer. ¿Eres de esos? Déjame, no me molestes. Y azotas la puerta del cuarto. Así como se ponen los hijos, ¿no? Déjame, ¿no? Y te suelta la mano. Porque así muchos lo hacen en lo espiritual. Déjame decidir a mí, yo arreglo esto. Ya estoy grande para arreglarlo. Y te sueltas. Dios te quiere guiar a resolver eso y pues tú te sueltas. ¿Sí, hermanos? En este texto la prueba para ver si somos hijos es si somos guiados, hermano. ¿Sí, hermanos? La prueba para saber si eres hijo de Dios es que eres guiado. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. ¿Por qué, hermanos, a un hijo que se adopta le es muy difícil adecuarse a la nueva casa donde va a vivir? Pues porque tiene otras costumbres, a lo mejor porque nunca tuvo guianza, porque a lo mejor nadie le enseñó a obedecer. Entonces, cuando el Señor nos adopta, hermanos, y veníamos bien rebeldes del mundo, y venimos a que se nos dé la dirección del Señor y Él nos habla, a veces queremos, como los hijos adoptivos, hacer nuestra propia voluntad. Hay hijos incluso adoptivos, hermanos, que no aguantan la guía de los nuevos padres y ¿qué hacen? Se van de la casa. Ya cuando menos sienta ya, y el hijo que adoptamos ya se fue en la noche. No quiso tu guía, no está acostumbrado, hermanos. Y muchos pueden estar aquí en cuerpo presente, pero sin la guía del Espíritu Santo. ¿Ya desde cuándo te saliste de la casa? De la cobertura, del que te guía. Porque quieres hacer tu voluntad. Adoptaste una mentira que se convirtió, adoptaste una mentira que tú deseabas y se convirtió en un ídolo y ahora es tu adoración y no te deja ver la guía del Espíritu Santo. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Qué les dice Pablo, hermanos? Anden en el Espíritu, caminen con el Espíritu. ¿Sí, hermanos? La palabra andar significa andar como prueba de capacidad, moverse uno mismo, seguir como compañero a todos lados. Este andar como capacidad, hermanos, es que yo ya recibí la guía y yo ya puedo andar.
en el Espíritu. ¿Sí, hermanos? Recibo una guía del Espíritu, ahora puedo andar, como cuando un niño aprende a caminar. Primero tú lo llevas con las manitas agarrándolo, ¿no? Y lo vas guiando y le dices, por aquí no, mira, ahí está un escalón, ahora vente para acá, lo vas guiando, pero después el niño, ¿qué va a hacer, hermanos? Andar. Y esta es una capacidad, hermanos. ¿Tú puedes andar en el Espíritu, hermanos? ¿Tienes ya la capacidad de escuchar la voz del Espíritu y caminar en lo que Él te pide? Porque eso, hermanos, es lo que te va a dar la victoria contra la carne. Dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el deseo del Espíritu es contra la carne, y estos dos se oponen, ahí están las fuercitas adentro, entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. Hay una lucha, hermanos, en nuestro corazón. Esa lucha, hermanos, es entre el deseo que pone el Espíritu Santo y el deseo de nuestra carne. Dice el siguiente versículo, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. No hay alguien que te vaya diciendo, haz esto, haz el otro, deja de hacer esto, o que llegando a la iglesia se te dé una lista. Tú no debes bailar, no debes fumar, no debes decir groserías. No hay ley, hermanos, para la guía del Espíritu Santo. Esa es la profecía de Ezequiel, de que desde adentro el Espíritu Santo te iba a enseñar lo que debes hacer para aquellos que se dejan guiar. Contra esas cosas, hermanos, contra los frutos del Espíritu, no es algo que se te tenga que imponer. Oye, ama a tu cónyuge. Oye, ten paciencia. Oye, ten benignidad. Sé bueno con las personas. No, dice que contra tales cosas no hay una ley. Esto es fruto del Espíritu. Mas el fruto del Espíritu, es decir, el resultado de guiarse, de andar con el Espíritu, hermanos, es tener buenas relaciones, es amar a Cristo, es servir a Cristo como fruto. No hay ley para eso. Si a ti no te nace amar, si a ti no te nace servir, hermanos, hay un fruto de la carne que está después del versículo 18. Y manifiestas son las obras de la carne que son, y otra lista te viene como la de Romanos. Porque es una manifestación de andar en la carne y hay una manifestación de andar en el Espíritu. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Amén. Entonces, estos se oponen, hermanos. Si el cristiano camina bajo el poder de uno, ya sea de la carne o del Espíritu, no puede estar bajo el dominio del otro. ¿Cómo fuiste esta semana? ¿Más espiritual o más carnal? Si fuiste más espiritual es porque recibiste la guía del Espíritu Santo. Y si te dejaste dominar por la carne, pues también hiciste a un lado al Espíritu y te dejaste dominar por la carne. Dice Romanos 8:5, porque los que son de la carne, ¿en qué piensan, hermano? Pero los que son del Espíritu, ¿en qué piensan? Porque el ocuparse de la carne, ¿qué es, hermano? Muerte. Pero el ocuparse del Espíritu, ¿qué es? Aquí, hermanos, ocuparse es como, la palabra que se ocupa aquí es como aficionado. El ser aficionado a la carne. Me encanta la carne. Ese es como el aficionado del fútbol, de un equipo. No me encanta. Bueno, hay aficionados al Espíritu, que van a hacer algo y dicen, a ver, vamos a ver qué me dice la palabra, porque el Espíritu Santo habla a través de la palabra, hermanos. ¿Sí? Entonces están, hermanos, siendo aficionados a esa guianza. Por cuanto los designios de la carne, hermanos, son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne. ¿Cómo vivimos, hermano? Según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces la senda, hermanos, del justo es ir para adelante. Si el Señor te eligió como su discípulo y veníamos todos bien mal y pensando mal, tú ves a los discípulos pensando mal, actuando mal, sí, pero dice, si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros, ustedes van a ser como yo. ¿Sí, hermanos? Y para eso nos dejó al Espíritu Santo. Vemos mucha gente carnal, hermanos, hablando en lenguas. Y ya les platiqué de eso. ¿Sí, hermanos? Y no debe ser así. No debe ser así, hermano. El Señor no te va a juzgar en el cielo por cuántas lenguas hablaste, sino cómo obraste.
¿Qué es lo que hiciste? ¿Sí, hermanos? La llenura del Espíritu es una gracia y tiene un propósito, ya lo vimos, ya lo dijo Jesús. ¿Sí, hermano? No haces nada para merecerlo, solamente lo pides, dice Lucas. Si le piden el Espíritu Santo al Señor, dice, Él se los va a dar. ¿Sí, hermanos? Es una gracia. ¿Cuántos ya fueron llenos del Espíritu Santo? ¿Y cuántos quieren ser llenos del Espíritu Santo? Pídeselo al Señor. Pero la guía del Espíritu Santo, hermanos, sí tiene que ver con tu voluntad. En la llenura, solamente cree, está dispuesto. Pero en la guía, hermanos, tienes que morir. En la guía tienes que negarte. En la guía del Espíritu tienes que decidir. En la guía del Espíritu tienes que soportar la tentación. Ese es andar con Él, en Él. Y eso no es sencillo, hermanos. Por eso, ¿cuántos quieren la guía del Espíritu Santo? ¿Sí, hermanos? Porque eso te va a costar. Porque mientras tu deseo quiere una cosa, el Espíritu te dice, es que yo no quiero eso. Mira, lee lo que yo quiero para ti. Y si tú renuevas tu mente de eso, mi voluntad va a ser expresada agradable y perfecta para ti. Pero si quieres tú adoptar esa mentira de Satanás, de tu carne, yo no tengo nada que ver con eso. ¿Sí, hermanos? Entonces, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Ya les dije, hermanos, somos cristianos y vivimos por el Espíritu. Todos los recursos que puedes tener como cristiano, hermanos, es gracias al Espíritu Santo. Entonces vivimos por el Espíritu. Y si tú vives por el Espíritu, el Señor te dice, andemos también por el Espíritu. ¿Sí, hermano? Porque es muy bonito recibir todo gratis, de gracia. Pero andar en esa gracia ya no es tan bonito. ¿Sí, hermanos? Si vives por el Espíritu, tienes vida por el Espíritu, eres justificado por el Espíritu Santo, santificado, adoptado, regenerado por el Espíritu Santo, esa es tu vida. Ah, bueno, ahora solamente te falta andar por el Espíritu, guiado por el Espíritu. Porque en aquel día dice, le dirán, Señor, Señor, fui usado en tus dones, tú estuviste sobre mí, yo hablé en lenguas, yo profetizaba, yo hice muchos milagros. Ahí está, hermanos, en Mateo 21. ¿No profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Porque lo que Dios le preocupa es lo que haces. ¿Sí, hermano? Cuando vinieron los discípulos y le dijeron, Señor, estamos bien contentos porque los demonios se nos sujetaban, porque los enfermos sanaban. Y el Señor le dice, no te regocijes por eso, regocíjate porque tu nombre está escrito en el libro de la vida. Porque nos podemos desviar, hermanos, en el nuevo pentecostalismo, de que voy, me emociono en la iglesia y mi vida con mis relaciones, en mi trabajo, yo soy un fraudulento, yo soy un ladrón, yo pienso todo el tiempo en malas cosas, mi sexualidad está desviada, pero ay, cómo me gustan los servicios encendidos. Y luego otros se atreven a decir, ay, es que ahora estuvo apagado el servicio porque no se manifestó nada. No necesitas manifestarte nada, hermanos, necesitas escuchar la voz del Espíritu Santo y eso es suficiente para tu vida. ¿Sí, hermano? Vivimos en una generación emocionalista, hermano, tristemente. Que si no siento, ya no está aquí el Señor. No, hermano, el Señor sí está ahí. El Señor sí está ahí. Quiero terminar con este versículo que dice, hermanos, en la Nueva Traducción Viviente, los que pertenecen a Cristo. ¿Cuántos pertenecen a Cristo? Han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los crucificaron ahí, en la cruz. Ya que vivimos ahora, hermano, por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. Subráyale, hermano. ¿En qué debemos seguir la guía del Espíritu, hermano? A ver, dígame un aspecto de la vida. Ir a estudiar, ir a hacer deporte, tener un novio, una novia, casarme, ser esposo, ir al mercado, ver la televisión,
hablar con mis amigos. En cada aspecto de la vida, hermanos, si somos de Cristo y si vivimos por el Espíritu Santo, sigamos la guía del Espíritu. El Espíritu te quiere hablar ahora, hermano, sobre tu situación. Ya no te hagas de oídos sordos. Él te va a decir toda la verdad. El problema es de que tú te cierras porque no te conviene lo que te va a decir el Espíritu Santo. Y te cierras. Y lo evades. Y dice Efesios, hermanos, que el Espíritu Santo, una vez que lo evadimos y que hacemos lo contrario, dice que Él se contrista. El Espíritu Santo se contrista. Y dice, y no contristéis al Espíritu Santo con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Hermano, si tú no tienes el Espíritu Santo, no tienes el sello para el día de la redención. No te conviene contristar al Espíritu Santo, porque la garantía de que Dios te va a arrebatar es que tú vivas en la guía del Espíritu Santo. Pero si lo estás contristando, hermanos, no tienes ese sello. Puedes estar aquí, pero no recibes la guía del Padre. ¿Sí, hermanos? El sello, la guía. ¿Qué es el sello, hermanos? Es la garantía, es la propiedad. Este es mi hijo, porque como lo vimos ahorita, mi hijo sigue mi guía, sigue mis pasos. ¿Sí, hermanos? ¿Cuántos están listos para el día de la redención? Enséñame tu sello. Y tu sello lo ven los que están a tu alrededor. Tu sello es el Espíritu Santo. ¿Sí, hermanos? Tu sello es cómo hablas, cómo te diriges, cómo piensas. Esa es la dirección del Espíritu Santo. ¿Sí, hermanos? Ya están muchos haciendo maletas y ya ni están sellados por el Espíritu. ¿No? No tienes los boletos, hermano. El boleto es el Espíritu Santo. Los que van a subir así, hermanos, es los que tengan el Espíritu Santo. ¿Sí, hermanos? El Espíritu Santo nos quiere guiar a ser representantes vivos de la verdad. Como dijo Jesús, si ustedes permanecen en mí, serán mis discípulos y conocerán la verdad. Y la verdad los va a hacer libres. ¿Sí, hermanos? Entonces, Dios quiere con su guía, hermano, que representemos la verdad, que nos parezcamos más al dador de la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad. La verdad, hermano, no es un concepto, escríbelo ahí. La verdad no es un concepto, la verdad es una persona. Cristo es la verdad. Y el Espíritu Santo te va a hacer recibir la verdad y esa verdad te va a hacer libre en todas las cosas de tu vida. ¿Sí, hermanos? Por eso, Primera de Juan nos da un ejemplo y dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, eso es fácil, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad. Y aseguramos nuestros corazones delante de Él. Hermano, la verdad es algo que se vive. Nosotros tenemos que ser representantes de esa verdad. Que nos parezcamos cada vez más al dador de la verdad, al verdadero, a Jesucristo. Ese es nuestro objetivo, hermanos. Pónganse de pie, vamos a orar. Ahora ya no se puede ir. Ya está lloviendo. Hermano, yo no sé cómo estés tú en esta